Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido al programa de Compartiendo el pan de vida en familia. Amén. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Mi amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nos toca 2 de Crónicas, capítulo 29, pero vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, amado Dios, en esta hora, para darte gracias, Señor, por permitirnos en familia estudiar, escudriñar la Biblia, Señor, que es tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo tuyo. Padre, te pedimos que este mensaje que vamos a leer hoy llegue a los corazones de todas aquellas personas que estén esperando una palabra de aliento, de fortaleza, de sanidad, de prosperidad, de lo que esté esperando, Señor, que sea de bendición este mensaje. Te lo rogamos, Señor, habla a través de nosotros, Señor, que somos tus hijos, para que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar, a los corazones que realmente lo necesitan. Te pedimos, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que toda aquella persona que esté enferma, que reciban sanidad divina tuya, Señor, porque tú eres el que sana y restaura nuestras vidas. Aquellos que tengan problemas, conflictos matrimoniales o problemas de deudas, que seas tú, Señor mi Dios, dándole la solución inmediata, porque tú eres nuestro gran proveedor y para ti nada es imposible. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que este mes de agosto es un mes de agosto lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, lleno de tu presencia para todos nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra dice que el que quiere sabiduría que la pida, que tú se la das. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos. Y ponemos, Señor mi Dios, en práctica lo que dice tu palabra, ejercitar el don de la fe. Pues Padre, por fe, creyendo, declaramos que esta semana es semana de bendición para todos los que nos escuchan y para nosotros también, donde las deudas, los problemas, las enfermedades, todas esas cosas inmundas se van y llega la llenura del Espíritu Santo tuyo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, vamos a pedir a nuestros hijos que den la respuesta del capítulo 28. Amén. Y la respuesta del capítulo 28 de Crónicas son: ¿cuántos años tenía Acaz al reinar? Según 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. La respuesta es 20 años. ¿En qué manos Dios los entregó? Según 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. En manos de sirios. ¿Qué es Jericó? Según 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 15. Ciudad de las palmeras. ¿Quién reinó en lugar de Acaz? Según 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 27. Ezequías, su hijo. Amén. Amén. ¿Quién mató a Amasías, hijo del rey? Según 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 7. Siri. ¿Cómo se llamaba el profeta de Jehová? Según 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. La respuesta es Obed. Obed, así es. ¿Ezequías Se fue llamaba Obed. que lo mató? No. ¿O yo escuché mal? No. Sí, creo que escuché mal. La respuesta del 28, ¿verdad? Sí. ¿28 qué? El capítulo de Sinaí. Ajá, pero 28. Versículo de Sinaí. 7. El 7. Dice: asimismo Sicri, hombre que poderoso de Efraín, mató a Amasías. Fue Sicri que lo mató. Amasías, hijo del rey, y a Azricán, su mayordomo, y a Elcaná, segundo después del rey. ¿Y la otra pregunta? La pregunta del libro de Sinaí decía: ¿quién reinó en lugar de Acaz? ¿De quién reinó, no? ¿Quién mató? entonces, Estamos hablando del 28. ¿quién mató a Amasías, hijo del rey? Según 2 de Crónicas, capítulo Fue 28, versículo 7. Siri. ¿Cómo Sicri. se llama? Sicri. ¿Cómo se llamaba el profeta de Jehová? Según 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Obed. Obed, nada más. Digo, Obed. Entonces, mis amados hermanos, lo lamento, escuché mal que al parecer ninguno de los capítulos de Sinaí nombra el nombre Ezequías. Sí. Sí, ¿Quién reinó en ¿verdad? lugar de Acaz? ¿Quién reinó? Ezequías, Josías? su hijo. Gracias. No, hijo, Tiene una gran duda, por eso quería aclarar mi duda. muy bien, ya está aclarada la duda, podemos continuar. Amén. Amén. Bueno, entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera y tenemos que ser sabios y entendidos y ponerla en práctica. Pues estas historias de los reyes es para que nosotros cambiemos, no para que sigamos en la misma. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Segunda Crónica, capítulo 29, y tiene 39
versículo. 36 versículos, perdón. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el reinado de Ezequías. Está basado también en Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 3. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Si estamos hablando de profeta, era hija del profeta. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Porque ellos son de la descendencia de David, por eso siempre dice David su padre. Ezequías restablece el culto del templo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y las reparó. Ya empezó a hacer reparaciones en el templo. Qué bonito, ¿verdad? Amar a Dios de esa manera, que uno se preocupa primero por el templo, que es donde nos reunimos a adorar a Dios. Dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén. Palabra sabia esta del rey Ezequías, pues llamó a los levitas, que ahorita llamamos pastores, ¿verdad? Sacerdotes de Dios, y los llamó y les dijo lo mal que le fueron los demás reyes por haber desobedecido a Dios. Y así es, mis amados hermanos, cuando tú desobedeces a Dios te va a ir mal. Cuando tú quieres hacer las cosas como a ti te da la gana, así como a ti te da la gana, así te da la gana de que te vaya mal. ¿Por qué? Porque cuando tú no pones a Dios en primer lugar, cuando tú no consultas con Dios para hacer las cosas, cuando tú obras en la carne, vive de fracaso en fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el rey Ezequiel le está diciendo, nuestros padres se portaron mal, dejaron de encender la lámpara de Jehová, de quemar incienso, cerraron las puertas del templo, se portaron mal contra el Dios de Israel, que es Jehová Dios de los ejércitos, y como ellos lo hicieron mal, pues mal le fue. Uno murió con los intestinos afuera, el otro murió con un pie que se le dañó, el otro le dio lepra en la cara, y así muchas enfermedades que le dio a cada rey. ¿Por qué? Porque empiezan bien con Dios, y cuando se sienten como con un poquito de arrogancia, empiezan a darle la espalda como a Dios, y a vivir más en la carne que en el espíritu, y a hacer cosas extrañas que a Dios no le agrada. Entonces el rey Ezequías aquí lo reúne a todo y dice que no cometan de nuevo esos errores que hicieron sus padres. Así te digo yo a ti en la actualidad, no debemos cometer los errores de nuestros antepasados. Por lo menos mi papá era un excelente pastor de la iglesia bautista, un hombre que era muy entrado en las cosas de Dios, nacido en el evangelio. Mi abuela era servidora en la iglesia bautista, el papá de mi abuela era pastor de la iglesia bautista, pero siempre hay un pero. Mi papá se pierde la presidencia de la República Dominicana en una ocasión, se desanima, ve que Dios no lo apoyó y se fue al mundo. Y hizo lo bueno ante Dios un tiempo y después empezó a quemar humo extraño. Se fue al mundo, empezó a buscar hechiceros, brujos, para que le dieran la posibilidad de ser presidente. Se lanzó como 4 veces como presidente de la República. Nunca ganó, porque el que le da la espalda a Dios no le va bien. El enemigo no ayuda a nadie. El único que nos ayuda es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Amén? Y cuando el impío
persevere por su propio esfuerzo, no es porque Dios bendice al matón, al asesino, al drogadicto, al brujo, no, Dios no bendice gente que andan haciendo lo malo, porque entonces todos haríamos lo malo, porque igualito vamos a ser bendecidos. Entonces hay que tener en cuenta de no cometer las cosas malas de nuestros antepasados, porque nosotros tenemos que estar firmes en los caminos del Señor. Si papá o mamá fallaron, usted no dice, ay, mi papá fue esto, yo también voy a hacer esto. A mí yo dice, ay, mi papá fue alcohólico, por eso yo soy alcohólico. Ay, mi papá fuma, por eso que yo fumo. No, eso son generaciones de maldición que uno no debe copiar. Uno dice, no, mi papá lamentablemente cometió un error, pero Dios líbreme, Jehová, líbrame de que yo cometa ese mismo error. Ayúdame, dame fuerza para yo no irme de tu presencia. Es lo que uno tiene que pedirle a Dios con humildad, que uno no cometa los mismos errores de nuestros antepasados. Estos reyes cometieron errores y les fue mal, porque el que le da la espalda a Dios quedará en vergüenza. El que le da la espalda a Dios sí quedará en vergüenza. ¿Por qué? Porque él mismo se busca su propia vergüenza. Así que con Dios todo y sin Dios nada. Amén. Ahora Ezequiel va a leer. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Ve? Aquí está diciendo él que va a hacer pacto con Jehová. Porque en el 9 dice, y he aquí, nuestros padres han caído a espadas, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivas por esto. ¿Por qué? Por la desobediencia unos fueron caídos muertos a espada, otros fueron muertos por enfermedades, otros se los llevaron cautivos, esclavos. Pero dice Ezequiel que aquí va a hacer pacto con el Dios de Israel. Amén. Y ahora Ezequiel lee del 11 al 20. Amén. Amén. Y amados hermanos, continuamos la lectura de la palabra para este día, del 11 al 20, ¿cierto? Así Sí. es. Bien, y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros. Miren cómo nos enseña aquí que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Jehová, ¿qué hizo? Los escogió como ministros. Y no solo como ministros, o sea, ministros importantes de algún como un ejemplo, como ministros de Oxford o ministros de Harvard. No. Los escogió como ministros para estar delante de Jehová. Es el honor más grande, el título más nombrado, ya que es un título tan famoso que empezó desde el Génesis. Imagínense desde dónde empezó el título, de ministros de Jehová. Entonces podemos entender que si Dios te escoge como un ministro suyo, debemos obedecer su palabra, amado hermano. Amén. Porque imagínense, ser ministro de Dios es el título más grande que podemos obtener en nuestras vidas. Es un privilegio, eso tiene fama, eso tiene valor a nivel mundial. Sí, eso tiene un valor incalculable a nivel mundial. Por lo menos yo soy abogada nada más en Venezuela. Llego aquí y como me dijeron, mi cara, usted no es nadie. Ouch. Básicamente, Sí, esa es la ley. la ley. Exacto, Duele, pero es la ley. la ley. Así son las leyes. Y luego dice: entonces, de los hijos de Germain, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel, estos reunieron a hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. Miren conforme a cómo lo hicieron. Conforme a la palabra del Señor, o sea, obedeciendo totalmente los mandamientos de Dios. No se resistieron, no hicieron alboroto, sino que fueron conforme a las palabras del rey y de Dios. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron:
Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición, con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado el santuario, todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí estás delante del altar de Jehová. Bueno, le hicieron la limpieza completa y no solo eso, recuperaron algunos objetos de gran valor, Exacto. tanto para nosotros como para ellos en su época. Y eso le agrada a Dios. Dios lo ve con agrado. Claro, porque está dedicando tiempo para Dios. Y no solo eso, luego dice: y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Miren, ya de una vez que estaba todo limpiecito, el rey fue al lugar. Así es. Y bueno, esos son mis versículos del 11 al 20. Se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequías Morel Zapata. Dios los bendiga. Gracias, Ezequías. O sea que el rey volvió a su lugar. ¿Sí? Devolvió todos los utensilios que el rey Acaz había destruido, imagínense. Desechado, decía. Desechado. O sea que encontró todo lo que el rey dijo: no quiero eso en la casa de Dios, y lo botó. Imagínate. O sea que fue un recuperador de objetos perdidos. Sí. Un cazatesoros. Así es. Gracias, Ezequías. Ya nada. Por eso Dios amó a Ezequías. Él hacía cosas por el pueblo de Dios. Porque amaba a Dios. Amén. Y continuamos desde el versículo 21 que dice: y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos, para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron a los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Esto era una forma de sacrificio que ellos hacían antes a Dios por la expiación del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y la única manera en ese momento que existía de redimir sus pecados era matando animales. Y bueno, como el rey Ezequías sí quería hacer las cosas bien delante de Dios, entonces por eso mataba de a 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. Y bueno, esparcían la sangre sobre el altar. Después hicieron sacar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y los pusieron sobre ellos sus manos. O sea, pusieron sobre ellos las manos, sobre los machos cabríos, porque así era la manera como que simbólicamente el pecado de ellos pasaba a los animales. Así era que hacían el acto de expiación. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrecer la expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. O sea que por todo Israel, el rey había mandado hacer este sacrificio. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa. O sea que puso cantores, o sea, instrumentos, músicos. Recuperándolo de Dios. Sí, puso músicos Ay, en la qué casa corazón. de Música, salsa. en la casa de Dios. Porque címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, viniente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, la música en el templo de Dios procedía de Jehová por medio de sus profetas. Así es. Dice: y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas.
Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando empezó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. O sea que acompañado del sacrificio también había música con los instrumentos. Era un cántico de Jehová con los instrumentos, con trompetas, instrumentos de David, rey de Israel. Así es. Todo venía acorde. Así es. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. O sea que duraron horas ahí porque, pues, consumirse los 7 carneros. Los 7 carneros, sí. Los 7 machos cabrios. Dependiendo cuánto tenían de leñas. Sí, también. Si tú tienes bastante fuego, se consume rápido. Sí. Pero sí, cuando iban a adorar a Dios duraban sus horas. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Asaf me suena. Ajá. O sea, creo que lo he leído antes, pero no recuerdo exactamente en dónde. Pero la palabra de Dios dice que es un vidente. Y bueno, mientras lo busco, el rey Ezequías quería reconciliar al pueblo con Dios. Porque él sí quería hacerlo recto ante los ojos de Dios y hacerlo recto ante los ojos de Dios, y quería reconciliarse con Dios, andar en los caminos de su padre. De su padre David, porque antes se decía como por descendencia, y como David había hecho lo recto ante los ojos de Dios, Era que se reconocía. sí, él también quería hacerlo recto ante los ojos de Dios. Porque aunque varios hicieron lo recto ante los ojos de Dios, al final como que se cayeron y no hicieron lo recto. Entonces su historia no es como muy relevante. Pero por lo menos David hizo lo recto hasta el final. Hubo unos altibajos, pero sí hizo lo que correspondía. Entonces Ezequías quería hacer lo mismo. Amén. Con esto he leído hasta el versículo 30. Al 30. ¿Te toca así? Del 30 y 1 al 36. Gracias. Leemos la palabra. Bajo la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y respondió Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Amén. 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 Ezequías le dijo que ellos se habían consagrado. Entonces, en pocas palabras, resumiéndolo todo, sacrifiquen para Dios. Y las personas que sí entendieron el mensaje trajeron holocausto. Las personas generosas y buenas de corazón. El versículo 32. Y fue el número
de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Pues claro, los corderos y los carneros son los que más se multiplican, porque los bueyes son grandotes, así que no se multiplican tanto. Así es. Bueno, corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Las ofrendas. O sea que para el holocausto le echaron menos que para la ofrenda de los bueyes. Ahí tuvo que poner todo el pueblo un güey, por lo menos. Por lo menos un güey, todo el pueblo. Todo el pueblo. Yo también quiero participar. Pongo mi torito. Así que hay que pensar las cosas antes de hacerlo también. Si tienes un toro, puedes poner tu torito. Digo, si tienes 2 toros, puedes poner un torito. Pero si tienes uno solo y tienes 5 vacas, no puedes. Tienes que poner una vaca, jura. Claro. Juro, porque si dices, yo también quiero participar, pones tu torito, que ahora voy a arrear a mis vacas. Se hacen abuelas, mueren de vejez. ¿Y mi torito dónde? Y te arrepientes, así que tienes que pensar las cosas. Bueno, el versículo 34. Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desollar los holocaustos y así sus hermanos. Ok, desollar es degollar, matar, quitarle la vida a las ovejas, que sangrara, que Por el perdiera toda la cuello. sangre y que, exacto. Antes lo hacían así, ahora no sé, ahora le cortamos totalmente la cabeza, lo decapitamos, y está mal, está muy mal. Que luego ya le ponerás que curó la sangre. Exacto, no le podemos cortar la cabeza porque, pobrecita, quisieras que te cortaran la cabeza y que tu cabeza estuviera por otro lado. No, estaría mejor que te degollaran y que te quedas con la cabeza en el cuerpo entero. Así que yo cuando voy a matar a un animal, lo degollo, pero no lo decapito. No vuelvo a cometer ese error. En sí no lo hice yo, lo terminó de hacer mi papá. Yo nada más le hice así, pero el cuchillo no lo cortaba. Así que en pocas palabras sí lo degollé. Era un pollito o una gallina. Sí, era una gallina. No las comimos. Pobrecita. Sí, pero bueno, mi papá fue el que decapitó a la gallina y yo la degollé, ya que el cuchillo no podía cortar sus plumas de su cuello. Mientras la pata sí él sí la degolló, porque parece que la pata no se mueve mucho. La gallina sí se mueve, se empieza a caminar. Bueno, Sí. ok, el versículo 35. Claro, son animalitos diferentes. No es más que otro. No, el 34. Los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Wow, ¿no? Wow. Y hasta sus hermanos, los levitas, le tuvieron que ayudar para matar. Ok, eran tantas las ofrendas que faltaban manos para matar a los animales. Faltaban personas para degollar a los animales. Wow. Son Sí, tantos animales es así demasiado. que se olvidaron de tocar la música y fueron a ayudar a degollar, que se olvidaron de hacer las otras cosas y fueron a ayudar, y aún así faltaba, así que vinieron los hermanos a ayudar. Y los levitas ayudaron a los hermanos. Wow. Bueno, todo el mundo puso un güey, todo el mundo puso un ovejo, una oveja, un ternero, todo el mundo puso una cabra,
todo el mundo puso eso. Que tú vengas y pongas una paloma, todo el mundo te va a ver mal. Así, que pongas una paloma en lo que todo el mundo puso grandes cosas. Pues yo no haría eso, yo me sentiría muy mal si hago eso, así que no ofendería nada. Es mejor hacer eso que ofrendar a una paloma mientras todo el mundo con ofrendas grandes. No voy a hacer eso. Pero bueno. Bueno, pero si es lo que tienes para ofrendar, no te puedes quedar así Lo como hago el día de mañana. no te puedes quedar así como que, ay, no voy a ofrendar porque es muy poquito, ¿no? Dios mira es la disposición que está en tu corazón para ofrendar, no. Y me tapo la cara. No logras de tu ofrenda. Acuérdate que se ofrendaba era para expiación de los pecados. No tiene que ser una vaca grandísima, entonces los pecados eran muy grandes. Pero así es, hijo, sigue ahí. El versículo 36, casi se me cae la vida. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Bueno, digamos, creo que no me acuerdo, pero digamos que primera vez que hubo la palabra cosa en la Biblia. Digamos que es la primera vez. Tal vez no me acuerde, tal vez sea que leí antes que decía que la palabra cosa estaba en la Biblia, pero digamos que no me acuerdo. La Biblia es casi un diccionario, ¿sí? ¿Sí? Si decimos la palabra ellos no está en el diccionario, bueno, vamos a la Biblia. Ellos murieron. Sí, la palabra ellos sí existe, amigo. Es un ejemplo, es como un diccionario, tiene casi todas las palabras. Y palabras antiguas que ahora hay que buscar el significado para saber qué significa lo que está diciendo. Bueno, se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esta es la breve explicación que le dimos. Más que todo, mis hijos, que Dios los bendiga, Ezequías, Iraías, Josías, amén. Y ahora, mis hijos, con las preguntas. Amén, amados hermanos. Y las preguntas del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, son estas. ¿Cuándo comenzó a reinar Ezequías? Segunda de Crónicas 29:1. ¿Qué hizo Ezequías? Segunda de Crónicas 29:2. ¿Qué evitó Ezequías? Segunda de Crónicas 29:3. ¿Qué más hizo Ezequías? Segunda de Crónicas 29:4. ¿Y qué vio él? Segunda de Crónicas 29:5. La pregunta, mañana la respuesta, por favor. Amén. ¿Qué apagaron? Según Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 7. ¿Contra quién vino la ira de Jehová? Según Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 8. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, escudriñen las escrituras porque os parece que de ella mana la vida eterna. Amén. Estemos trabajando siempre en las obras de Dios, porque a Dios le agrada que estemos más metidos en la obra de Él que distraídos en un mundo lleno de maldad y de falsedad y lleno de virus. Así que si trabajamos para Dios, el mal no nos visita porque estamos todos los días dedicados a Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a pedirle a Josías que ore por sanidad para todos nosotros. Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, vengo en tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, sanándonos de toda enfermedad. Sanes nuestra garganta, sanes nuestros pulmones, sanes nuestra cabeza, Señor. Amén. Te pido, Señor, que seas sanando toda parte de nuestro cuerpo, Señor. Si nos duele la pierna, si nos duele el estómago, si nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, Señor, sánanos, Señor. Te pido, Señor, que seas quitando todo tumor, toda desviación, Señor, que quites todo dolor en los tendones, en los huesos, que quites todo tendón todo dolor en la carne, Señor. Te lo pido, mi Dios. Te pido que nos sanes a todos nosotros de la garganta, Señor, que nos sanes a todos nosotros de los pulmones, que nos sanes, Señor, de todo dolor estomacal, que nos sanes, Señor,
de todo dolor pulmonar. Sánanos, Señor. Sánanos de todo cáncer, de toda enfermedad, de todo dolor. Sánanos de todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Osía, por esa oración. Bueno, mis amados hermanos, nos vemos en la próxima oportunidad y no olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.